En este video veremos conductividad y modelos de bandas. Objetivo de la clase de hoy, en términos de conceptos, veremos conducción electrónica, ley de Ohm, resistividad y conductividad y modelo de bandas. A la derecha estamos observando una pila de Volta. Comenzamos preguntándonos por qué un metal como el cobre conduce electricidad. La explicación clásica corresponde al modelo de Lorentz-Drude, donde los electrones son impulsados por el campo eléctrico, porque cuando hay un campo eléctrico, los electrones van a ser repelidos por la zona negativa y atraídos por la zona positiva, pero a la vez experimentan una fuerza de fricción al desplazarse. Y esa fuerza evita que la corriente se dispare o que se vaya al infinito. A la derecha entonces vemos un cilindro de color cobre, ¿ya? Donde hay un campo eléctrico que impulsa los electrones, que son las pelotitas azules. Cada carga Q va a tener una velocidad y eso genera corriente o desplazamiento de electrones. Se asemeja a tener un plano inclinado donde hay unos clavos que bloquean a las esferitas azules durante su caída. Entonces, la diferencia de altura es lo que impulsa a estas esferitas. Esa diferencia de altura equivale a la diferencia de potencial eléctrico. Y los clavitos están simbolizando la resistencia. La resistencia al flujo de las esferitas azules que corresponden a los electrones. Esto es una analogía. Por otro lado, el modelo cuántico del mar de electrones afirma que existe una red cristalina formada por un metal. Entonces, cada átomo ha liberado los electrones más externos, que como son ondas cuánticas, todas se suman y forman un fluido negativo o una onda de probabilidad, donde cada electrón pierde su identidad y se convierte en una especie de mar. Todos los electrones sumados equivalen a un mar, y el hecho de que se forme una corriente eléctrica equivale a que en esa especie de mar se forma una corriente de fluido, y ese fluido es una onda de probabilidad. Entonces a la derecha estamos viendo los iones positivos que forman el metal, que son las esferas rojas. Los iones no se mueven porque forman la red cristalina, y alrededor de estos hay una nube o un mar de electrones de carga negativa, y cuando este mar se empieza a mover es porque existe una corriente, en este caso eléctrica. Y le tracé modelo de bandas, una mejor explicación a las dos anteriores. Cuando se une un gran número de átomos, como por ejemplo cuando forman una estructura sólida cristalina, el número de orbitales de valencia es tan grande y la diferencia de energía de cada uno de ellos es tan pequeño que se puede considerar que forman una banda y no niveles, porque los niveles están demasiado cerca uno de otro. No se nota que hay intervalos de energía, entonces le podemos llamar banda. A la derecha podemos ver entonces N orbitales atómicos iguales, que cuando se sumerge en una red cristalina se desdobla en N orbitales moleculares muy próximos, tan próximos que se ven como una unidad. En un conductor las bandas están muy cercanas, así que no cuesta nada pasar de una banda a otra. En un semiconductor están levemente separadas, así que le cuesta un poquito conducir, pero no tanto. Y en un aislante, delta E es muy grande, entonces por eso no conduce. Términos clave para entender el concepto de conductividad son los siguientes. Primero, I es la intensidad de corriente medida en amperes, y esta intensidad corresponde a carga por unidad de tiempo. ¿Cuánta carga fluye en un segundo? La unidad va a ser coulomb por segundo o ampere, y la corriente se mide con un amperímetro conectado en serie. B es la diferencia de potencial medida en voltios, se mide con un voltímetro conectado en paralelo. A la derecha estamos midiendo la diferencia de potencial en una resistencia.
y 1 volt es 1 joule por coulomb, o sea, cuánta energía adquiere 1 coulomb de carga. R es la resistencia o el grado de oposición al flujo de corriente y se mide en ohm. 1 ohm es 1 volt sobre amperio. Es decir, según la ley de Ohm, la relación entre V e I, entre la diferencia potencial y la corriente, es lineal para los materiales conocidos como óhmicos. Así que V, la diferencia potencial en una resistencia, va a ser igual a la pendiente de gráfico por la corriente, y la pendiente es la resistencia. Además, las resistencias lo que hacen es convertir energía eléctrica o energía cinética de los electrones en calor, y eso se conoce como efecto Joule. La cantidad de calor emitida en un segundo, o sea la potencia P, se calcula multiplicando diferencia de potencial V por corriente, y al hacer esa multiplicación la potencia va a quedar medida en joules por segundo, es decir, en watts. Para entender el concepto de resistividad debemos observar en la figura de la derecha, donde hay un material conductor cilíndrico, tiene una longitud L y una sección transversal A, que es el área, por ahí fluye corriente, y el material puede ser cobre, plata, puede ser un material biológico, etc. El material se caracteriza con la resistividad ρ, que se mide en ohm por metro. El inverso de la resistividad, o sea, 1 sobre ρ, conocido como sigma, es la conductividad medida en la unidad inversa, ohm metro, pero a la menos 1. La resistencia depende del material y de su geometría, hecho que se resume en la siguiente expresión: resistencia es igual a resistividad por longitud partido por área. Y para que esta igualdad se cumpla, tenemos que medir todo en el sistema internacional. Entonces aquí hay un ejemplo. Tenemos un cilindro de cobre de área basal A, longitud L, y resistividad del cobre igual a 1.7 por 10 a la menos 8 ohm metro, y este cilindro incrementa su área al valor 5A al tiempo que disminuye su longitud al valor L tercios. Exprese la resistencia inicial algebraicamente y exprese la resistencia final en función de la resistencia inicial. ¿Cómo se soluciona esto? La resistencia es resistividad por longitud partido por área, entonces va a quedar 1.7 por 10 a la menos 8 por L sobre A. Letra B, ahora L vale L tercios y el área vale 5 veces el área original. Al reemplazar, se obtiene un quinceavo de 1.7 por 10 a la menos 8 por L sobre A. Pero ese valor que está en rojo es la resistencia inicial. Así que la resistencia final es la resistencia inicial partido por 15. Eso ocurre cuando el área se incrementa 5 veces y la longitud disminuye 3 veces. En resumen, hemos visto respecto al tema conductividad que la resistencia de cierto material cuya densidad o cuya resistividad es ρ, cuya longitud es L y cuya sección transversal es A, se calcula como ρ por L sobre A, y hemos visto que la conductividad es el inverso de la resistividad.